El tiempo de los medicamentos, sí, ahora bajo la lupa del gobierno, sobre todo del secretario de Comercio Interior, de Roberto Feletti, que hoy a la mañana en una radio en Futurock, de manera bastante informal, dijo que iba a empezar a mirar los precios de los medicamentos, por lo que habían aumentado, sobre todo en el último año, por encima de la inflación. Todavía es embrionario, pero claro, ya se empieza a hablar de la posibilidad de algún control estatal sobre los precios, porque él hizo la comparación. Dijo que la situación era parecida a lo que estaba pasando con los alimentos. Como allí el gobierno sacó por resolución un congelamiento por 90 días, los laboratorios y algunas asociaciones de las farmacias de la Argentina empezaron a prestar atención a esas declaraciones. Y a esto se sumó que hoy el secretario de Comercio tuvo una reunión con Luana Volnovich, la titular del PAMI. Justamente él anunció que era para hablar de este tema. No hubo nada, no hubo ningún anuncio en concreto, más bien una advertencia respecto de que el gobierno va a empezar ahora sí a mirar los precios de los medicamentos que han subido, Andrea, por encima de la inflación, y estos son datos reales. Son datos, Mariana, del Centro de Profesionales de Farmacias, que tienen ellos un observatorio, y ese observatorio hace un relevamiento, y ese relevamiento marca esto. Fíjate vos, mientras que en lo que va del año entre enero y septiembre, no se cuenta octubre porque recién ha terminado, la inflación, según el INDEC, subió el 37% y los medicamentos en promedio, porque hay algunos que subieron claramente más que otros, un 45%. Estamos hablando de una base de 8 puntos por arriba de lo que marca el IPC. Ahora bien, esto decíamos es el Centro de Profesionales de Farmacéuticos, es el informe del cual se basa el gobierno, la Secretaría de Comercio en este caso, para ir ya como un poco anticipando si se puede venir un congelamiento de precios en los medicamentos. Vos hablás de una reunión de hoy de Feletti con Volnovich, probablemente haya una en las próximas horas también con la ministra de Salud, mañana, Carla Bisotti, exactamente en esta misma línea, pero los primeros que salieron a poner dudas fueron los farmacéuticos, no los profesionales, sino los dueños de la farmacia, la Confederación Farmacéutica Argentina. Importante que dice esa distinción, porque ahora vamos a ver diferentes actores de toda la cadena de producción y comercialización de medicamentos que van a empezar a expresarse. Exacto. Lo que dicen desde la Confederación Farmacéutica Argentina es, bueno, a ver, momento, un congelamiento, nosotros no somos formadores de precios, los formadores en la cadena de medicamentos son los laboratorios. El laboratorio produce, la droguería distribuye, la farmacia vende. Nosotros no ponemos los precios, pero nosotros decimos no hubo aumentos. Vamos a escuchar a lo que decía la titular de esta confederación y después vamos a hablar de qué dijeron los formadores, los laboratorios. Que el jubilado paga un 40% más barato en la República Argentina el medicamento. Y hay un convenio que dice se actualiza al 0,8 de la inflación. Publica la inflación el INDEC, se calcula el 0,8, o sea que si es el 0,8 te va a dar por debajo de la inflación, sí o sí. Entonces, por eso todavía no tenemos claro, hasta que nos convoquen, cuál es el grupo de medicamentos que tienen interés digamos, en congelar, porque es diferente a lo que es el alimento, porque juega también el descuento de la obra social. Hay que ver cuáles son las aspiraciones que tiene la Secretaría, porque no es igual que el alimento, el medicamento, porque, como te digo, el precio es uniforme. Es diferente la lógica, la farmacia no le carga encima. Y es por esto que si yo facturo de más, a mí la obra social no me lo paga. O sea, si alguna farmacia se vuelve loca, está todo por sistema, pero quiere cargar un 10%, no lo puede hacer en el medicamento, ¿sí? Bueno, ya estaba en una de las posiciones entonces. Otros dicen, no, sí, efectivamente, los medicamentos, como recién mostraba Andrea, han subido, algunos incluso arriba del 80% en lo que va del año, sobre todo los de consumo sin receta, digamos, los más populares. Ahí hay una diferencia también importante. Hay mucha diferencia y disparidad de precios respecto de las marcas, que es
otro larguísimo debate. Pero ya se expresaron en este punto los laboratorios que dentro de ese núcleo de empresas grandes fabricantes de medicamentos, 3 de las cámaras que los agrupan se manifestaron en contra hace minutos en un comunicado conjunto, que lo que dijeron básicamente es que hay una cantidad enorme de jugadores, tanto de laboratorios, que son los que producen justamente los medicamentos, como de comercializadores, más de 14.000 farmacias en todo el país, que lo que hacen es generar una libre competencia y que el marco entonces en el que se debían mantener las reglas de juego eran esas, la de la libre competencia a través de los mecanismos de congelamientos de precios que ellos están en contra. Dicen los laboratorios que desde hace muchos años la industria farmacéutica presente en la Argentina viene haciendo grandes esfuerzos para sostener la accesibilidad de los medicamentos a los principales financiadores, obras sociales y prepagas, en muchos casos con coberturas que llegan hasta el 100% del valor para los pacientes. Este es un comunicado que firman KM, Silfa y Cooperala, que también ratifican su compromiso para con el gobierno nacional, los financiadores públicos y privados de salud, y que van a mantener los valores promedios de los medicamentos en línea con la dinámica evolutiva de los precios del índice de precios al consumidor, el INDEC, que como estamos viendo de todas maneras están hasta ahora 8%. Deberían dejar de subirlos, ¿no? Exacto, Mariana, déjame agregarte un dato y tiene que ver con que este relevamiento que mostrábamos del Centro de Profesionales Farmacéuticos no es el primero. Hace muy poquito la Unión Argentina de Salud había hecho un relevamiento mucho más amplio, incluyendo no solo los medicamentos que uno va a comprar a la farmacia, tanto los de venta libre como los de receta archivada, sino los de insumo hospitalario. Y eso sí, que trepaban 300, 400%, incluso hubo faltantes en plena pandemia, hubo problemas con eso. Si se hace un promedio de todos los medicamentos, por supuesto que la suba es mucho mayor, pero los de insumo hospitalario no son los que nos golpean nuestro bolsillo. Los que golpean nuestro bolsillo son los que vamos a comprar a la farmacia y esos sí son los que hay que controlar. Esos sí son los que hay que hacer seguimiento, si subieron o no subieron por arriba la inflación. Diego de Marco está en la Secretaría de Comercio después de la reunión de Feletti con Luana Volnovich. Diego. Sí, se reunieron, Mariana, en un primer encuentro. Luana Volnovich, titular del PAMI, y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Los ejes de la reunión fueron básicamente 3. Por un lado, ver cuál fue el comportamiento de los precios a lo largo de este año, sobre todo para aquellos de la tercera edad. También ver qué herramientas tiene el Estado para hacer accesible estos medicamentos a toda la población. Y por último, es que hay un antecedente, por eso Roberto Feletti eligió a Luana Volnovich para este primer encuentro de un acuerdo de congelamiento de precios que hizo el PAMI en agosto del año pasado, en plena pandemia. Por eso quiso saber cómo fue ese acuerdo. En ese momento fue un acuerdo con las 3 principales cámaras del sector. Hoy la más importante, o aquellos que están nucleados por los mayores participantes dentro del negocio, es Silfa, que es la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, que está presidida por Eduardo Maquiavelo de Roemers, y ese acuerdo funcionó durante 3 meses. Esa es más o menos la idea que tiene el gobierno nacional. Ustedes hablaban recién de los aumentos de precio y por lo que pudimos saber a partir de algunas fuentes consultadas es que hay mucha preocupación en el gobierno porque recién Andrea lo marcaba cuando hablaba de promedio y resaltaba esa frase. En un ejemplo bien gráfico, si un medicamento aumenta a 20 y otro baja a 10, el aumento promedio es del 10%. ¿Cuál es la preocupación que tiene el gobierno? Bueno, el que aumenta 20 es el que tiene más salida al mercado y el que está bajando 10 es el que tiene una salida marginal al mercado. Por eso le preocupa esa cuestión. Hay medicamentos que tienen mucha salida al mercado que han aumentado en lo que va del año 89%. Por eso mañana se va a realizar una nueva reunión, en este caso va a ser el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, junto a la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, que hoy no participó de este encuentro porque se encuentra en la provincia de Formosa. Y seguramente a lo largo de toda la semana se irán sumando a la mesa de negociación las cámaras del sector y los diferentes actores en la elaboración de medicamentos. Bien, Diego, muchísimas gracias. Un tema que seguramente va a ir creciendo, ya está creciendo con el correr de las horas, en el mismo día en que Feletti hizo el anuncio y seguramente mañana también con esta reunión. En salud, el aumento el mes pasado había sido 4,5%. Ahí influye el aumento de las prepagas, autorizado también por el gobierno, pero por supuesto pesan los medicamentos.